Quiero invitaros en esta tarde a abrir vuestras Biblias, la palabra del Señor, por el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 18. Evangelio según Marcos 16, 9 al 18. Y dice la palabra del Señor: Jesús resucitó el primer día de la semana muy de mañana y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue a comunicárselo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y lloraban. Y cuando oyeron que Jesús vivía y que ella le había visto, no lo creyeron. Después de esto, Jesús se apareció en forma diferente a 2 discípulos que iban de camino al campo. Estos fueron a anunciárselo a los demás, y ni aún a ellos les creyeron. Finalmente, Jesús se apareció a los 11, mientras estaban ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas quien no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban veneno no les harán daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Que el Señor bendiga esta su palabra. Permitidme empezar por lo último. Cuidado con este versículo, que a nadie se le ocurra hacer ninguna tontería de beber veneno ni de meter la mano donde no debe. Porque el veneno mata y las serpientes pican y nos matan también. Estos textos hay que leerlos en el contexto, ¿verdad? En un momento especial donde el poder de Dios se quiso manifestar y lo expresaron de esta manera. Pero no hagamos locuras ni... El Evangelio no nos lleva a, como algunos, para probar fes, toman venenos. Eso es banalizar el Evangelio. Eso es ridiculizar la fe. La fe no se sustenta en que yo beba veneno. ¿Qué aporta eso a la fe? ¿Qué aporta al testimonio eso? Eso está bien para el circo, ¿verdad? Y después cobrar entradas, pero no es eso el Evangelio. El Evangelio es más serio que eso. Aquí esto es una forma de expresar de que la realidad de la presencia de Dios se manifestará de manera poderosa. Pero no tenemos que agarrarnos a ciertas expresiones, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro hermano José Ángel, ¿verdad?, que es médico, y seguro que él también nos recomendará que no hagamos ninguna de estas locuras, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Es importante los textos, verlos en su contexto y ver qué propósito quieren transmitir. Porque a veces podemos, en fin, motivados por buena fe y demás, pues banalizar las Escrituras y sobre todo perder el énfasis que quieren transmitir. Y el énfasis no está en la excentricidad, sino que está en recordar que a los que creen el poder de Dios se hará presente en las formas y maneras que el Señor tenga a bien hacerlo. Pero no somos nosotros los que tenemos que hacer de esto ninguna cuestión circense ni nada de eso. El texto que meditamos en esta tarde es un texto que va a continuación de la celebración, ¿verdad? Estamos siguiendo estamos siguiendo el calendario cristiano, y el domingo pasado celebrábamos la resurrección del Señor. Y meditábamos sobre ese texto cuando las mujeres quieren ungir a Jesús y se preguntaban: ¿quién moverá esta piedra, verdad? Y hablábamos de esas piedras que a veces se ponen en nuestra vida como impedimento personal, familiar, comunitario, en fin, las desgracias y las complicaciones que trae la vida, y cómo el Señor es quien mueve la piedra, ¿verdad? Y hace que el acceso a Él pues sea un acceso factible, poderoso, señalado en nuestras vidas. La resurrección habla del poder de Dios, pero como siempre recordamos, el poder de Dios no se impone, el poder de Dios se ofrece, el poder de Dios se hace cercano al ser humano, y es nuestra respuesta lo que el Señor busca, no imponernos la fe. Si no, no estaríamos, ¿verdad?, haciendo muchas de las cosas que hacemos, y no habría un llamamiento: id y predicad el Evangelio. Si el Señor quisiera imponer, lo impone, ¿verdad?, y se acabó.
El Señor está esperando nuestra respuesta. Y un mensaje tan poderoso como el de la resurrección también requiere respuesta. Porque aunque pudiera parecer evidente en sí mismo que un acontecimiento tan relevante como el hecho de alguien que murió en una cruz y que estuvo 3 días en la tumba pudiera levantarse, ser levantado de los muertos, ¿verdad? Eso, en fin, ya de por sí podría sobrecogernos, llamar nuestra atención de manera poderosa. Lo cierto es que hay muchas personas a las que eso no les dice nada. Muchos que no creen. Pero todavía hay una cosa que puede ser más complicada. Bueno, peor que no creer, no. Pero una cosa que a veces nos pasa también hoy, y en esto quizás nos podemos identificar con el texto, y es que los que creemos, a veces parece que no creemos. Porque, en fin, podremos decir, claro, es que creer en una resurrección, pues hombre, no es una cosa sencilla, no es una cosa que pasa todos los días, ¿verdad? Yo abro el grifo y sale agua, bueno, pues eso me lo creo porque es una cosa. Pero claro, una resurrección, ¿verdad? Pues escapa a lo ordinario de nuestra inteligencia, de nuestra experiencia. Y a veces, los creyentes tenemos esa dificultad para aceptar en muchos momentos lo que implica el hecho de que Dios levantó de los muertos a Jesús y que Él vive hoy. Y que esa es la razón de nuestra fe y es la razón de nuestra existencia como comunidad cristiana. En este texto, que conocemos, ¿verdad?, y que acabamos de leer, vemos que todas las respuestas, la mayoría de las respuestas al anuncio de la resurrección es: no me lo creo. Hemos cantado antes, ¿verdad? Uno de los cánticos que hemos entonado hablaba acerca, déjame que vea la letra para que la haga con más precisión, ¿verdad? A ver, déjame un segundo. Aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Pero vivimos en la realidad de que nuestros ojos no ven a Dios. Igualmente dice: mis manos no te pueden tocar, ¿verdad? Pero sabemos que está ahí. Y de eso trata este texto. Y eso es a la convicción a la que nos quiere llevar esta parte del Evangelio, ¿verdad?, que tiene que ver con las apariciones de Jesús. Y es a ser capaces de confiar en que Dios está aquí, aunque no le veamos, a ser capaces de creer que Él está aquí, aunque nuestras manos no le puedan tocar. Porque el texto que acabamos de leer es un texto de incredulidad en aquellos que no veían al Señor, a pesar de que sabían, porque Él lo había anunciado, que habría de resucitar. Vamos a mirar el texto con detalle. Cuando el Señor ha resucitado, dice que no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Qué diferencia, ¿verdad?, de las que después pudieron verle y tocarle, como nos cuenta el Evangelio de Juan, a las que vieron a alguien de apariencia celestial que les dice: no está aquí el que buscáis porque ha resucitado. Y la reacción en ellas es no decir nada y marcharse con miedo. Y aquí ya empieza la paradoja, porque recordamos que estas mujeres eran las que habían acompañado a Jesús hasta el último momento, eran las que habían estado al pie de la cruz. Cuando los hombres se habían ido, ellas estaban ahí. Fueron las mujeres que iban dándole vueltas a la cabeza: ¿quién va a mover esta piedra? Y cuando llegaron a la tumba, la piedra estaba removida. Eran ellas las que entraron y pudieron ver que el cuerpo de Jesús no estaba y que había alguien con vestiduras blancas que el Señor había enviado para decirles: está vivo. No busquéis aquí al que está muerto, va a Galilea, va por delante de vosotros. Sin embargo, la respuesta de ellas fue de incredulidad. Les faltó fe para creer lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Curiosamente, una de ellas era María Magdalena, que dice el texto que el Señor había echado de ella 7 demonios, es decir, que ella había visto el poder de Dios obrando en su presencia, en su cuerpo, en su propia necesidad. Sin embargo,
no creyó. Sin embargo, se asustó y dice el texto que no mencionó nada, porque como no vieron, entonces no creyeron. Y eso, pues, es una realidad que, desgraciadamente, no es una reacción en el texto bíblico de una persona no creyente, sino se supone que es una persona creyente. Eran personas cercanas a Jesús, era su equipo de colaboradores. Pero esto se remonta en el tiempo, incluso al propio pueblo de Dios. Desde el principio encontramos situaciones como esta. ¿Recordáis que en el Antiguo Testamento, todos los que estamos familiarizados con las Escrituras, recordáis cuando el Señor les promete a su pueblo que van a conquistar la tierra, ¿verdad? Y entonces está la historia de los 12 espías, ¿recordáis? Los 12 espías que entran en la tierra para ver qué se van a encontrar. Nosotros recordamos siempre esa historia como nos la cuenta el libro de Deuteronomio, y a veces nos olvidamos de que no fue Dios mismo el que pidió que esos 12 fueran a conquistar la tierra, sino que fue la incredulidad del pueblo la que pidió que los 12 fueran a ver la tierra que habrían de conquistar. Permitidme que os lea el texto. Es Moisés hablando y dice: entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, al cual el Señor, nuestro Dios, nos da. ¿Vale? Promesa. El Señor dice: id, y cuando lleguéis a esa tierra es vuestra. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Es claro el mensaje? ¿Verdad? Pero, sigue diciendo Moisés, os acercasteis todos a decirme: enviemos hombres delante de nosotros, que reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Moisés mismo cayó en esa trampa, ¿verdad? Dice: la propuesta me pareció bien y tomé 12 hombres de entre vosotros, uno por cada tribu, y lo envió a espiar la tierra. Pero, ¿percibís la diferencia entre lo que es el mandato de Dios? Ahí está la tierra, yo os la he prometido, id y será vuestra, a la actitud del pueblo de: vamos a enviar a 12, vamos a enviar a algunos a que miren a ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Necesitaban ver para creer. Desgraciadamente no confiaron en la palabra de Dios, ¿verdad? Y como un autor decía, Moisés aclara que el envío de los espías fue el deseo del pueblo, no el mandamiento del Señor. Él permitió que se usara este plan para revelar al pueblo cómo eran en realidad sus corazones. Dios ya les había dicho muchas veces cómo era Canaán, las naciones que allí había, cómo derrotarían a sus enemigos y que les daría la tierra prometida. Por tanto, ¿qué necesidad había para que los hombres fueran a espiar la tierra? Triste es decirlo, pero la naturaleza humana prefiere andar por vista y no por fe. En el texto que hemos leído, versículos 9 al 11, nos describe una situación similar a la que estamos hablando. A un grupo de personas muy afectas a Jesús, muy cercanas a Él, su grupo más íntimo, y dice que se encontraban tristes y llorando. Tristes y llorando. Uno podría decir: bueno, hombre, ha muerto su líder, ha muerto su Señor, ha muerto aquel al que amaban. Pero el texto no está transmitiendo esa realidad, porque Jesús después lo va a tratar de incrédulos. Lo que ellos estaban realmente haciendo era autocompadeciéndose. Lo que estaban ahí era una actitud victimista, ¿verdad? Y no estaban ahí llorando: pobre Señor Jesús, lo que le han hecho, sino que lo que estaban diciendo es: pobre de mí. Pobrecito yo, que me he quedado sin mi Señor. Pobrecito yo, ¿ahora quién me va a cuidar? ¿Ahora quién va a ir por delante en mi vida? Y evidentemente esa no era
la actitud, la reacción esperable en ellos. Ellos tornaron su visión, su perspectiva hacia sí mismos, y lo que el texto bíblico nos quiere hacer ver es que ante la realidad del poder de Dios, ante la realidad de la resurrección, ante la realidad de la invitación a creer, nosotros somos llamados a cambiar nuestra actitud y a cambiar nuestra perspectiva. A no quedarnos en pobre de mí, sino realmente en abrir los ojos y mirar hacia donde Dios realmente está haciendo su obra. ¿Recordáis un otro relato de la resurrección, de las apariciones de Jesús? En el Evangelio de Lucas se nos cuenta Jesús que se encuentra a 2 discípulos que van camino de Emaús. El texto empieza diciendo que estaban ofuscados. Dice que incluso iban discutiendo entre ellos. Al final estaban tan ensimismados, estaban tan encerrados en sí mismos, que Jesús pasa junto a ellos y dice que sus ojos estaban cegados. Pero estaban cegados no porque Dios les quisiera cegar, sino porque ellos eran incapaces de ver al Señor Jesús a su lado porque estaban en sus propias penas, estaban en sus propias miserias. Pobrecito yo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y cuando Jesús le acerca, les dice, ¿qué os pasa? Y dice, pues aquel que era nuestro Señor, que murió hace 3 días, había anunciado que iba a resucitar y aquí estamos en el día 3 y no ha pasado nada. Y este era el que iba a redimir a Israel. Es decir, es el que no iba a sacar de la miseria. Estaban ensimismados y no eran capaces de ver al Señor Jesús. Y cuando no nos enfocamos en el Señor, pues la incredulidad tiene mucho más espacio en nuestras vidas que cuando estamos mirando al Señor. Igualmente, y seguimos mirando este texto de Marcos 16, en los versículos 12 y 13, después de que estas personas, estos discípulos, ¿verdad?, que habían escuchado de las mujeres, Jesús ha resucitado, pero ellos seguían llorando y lamentándose, dice el versículo 12, fijaros qué frase tan curiosa, dice, después de esto, Jesús se apareció en forma diferente. No sé, ¿estaría jugando a los disfraces? No, seguro que no, ¿verdad? Seguramente lo que el Señor Jesús y el texto nos quiere transmitir es que Jesús se apareció de otra forma para que le pudieran reconocer. Porque como eran tan duros, el Señor pues adoptó alguna forma especial para que aquellos que estaban ante Él le reconocieran, ¿verdad? Eran 2 discípulos que iban camino del campo, ¿verdad? Claro, ya ven a Jesús, ellos se lo creen, pero ¿qué sucede? Otra vez van al grupo anterior y les dicen, oye, que esto es verdad, que Jesús ha resucitado, que nosotros lo hemos visto. Sin embargo, se mantienen tercos en no creer el testimonio de que Jesús había resucitado. Y esto es nuevamente un aviso a nosotros de que debemos recordar que nosotros, nuestra vocación cristiana, es vivir por fe y no por vista. La palabra del Señor necesitamos creerla independientemente de las circunstancias. Yo sé que es más fácil decirlo desde aquí que después vivirlo. Yo comprendo que eso es lo complicado de la vida cristiana, pero ese es nuestro llamamiento. Somos llamados a creer al Señor aun y cuando no podamos ver muchas cosas de las que nos gustaría ver. Antes nuestro hermano Joaquín decía, ¿no?, introduciendo la alabanza y la oración, pues a veces nos vemos superados, desbordados por situaciones, ¿verdad?, que ni las queremos ni las buscamos y a veces ni siquiera las merecemos, pero están ahí y caen sobre nosotros, ¿verdad? ¿Debemos concluir por eso que el Señor no está con nosotros? ¿Debemos concluir por ello de que dejamos de ser pueblo de Dios o gente de fe? En absoluto. Simplemente que aún en las dificultades y miserias del mundo en el que estamos, confiamos en Dios aún y a pesar de que no vemos el cumplimiento de las promesas que Él tiene para los que en Él creen. Volviendo otra vez a Moisés, en el libro de los Hebreos, cuando se habla de los héroes de la fe, se menciona a Moisés y se dice, por la fe
se fue de Egipto sin temer la ira del rey y persistió en su propósito como si estuviera viendo al invisible, que no lo veía. Pero él prefirió dejar lo que sí veía, su buena vida en Egipto, la estabilidad, la tranquilidad que tenía, y creer a Dios y creer en sus promesas de que sacaría al pueblo de Egipto y lo llevaría a una tierra en libertad. Y eso lo tuvo Moisés claro, a pesar de la ingratitud del pueblo, a pesar de las situaciones difíciles que tuvieron que afrontar, él siguió adelante porque no necesitaba ver para creer. Él sabía en quién había creído. Y es esa confianza y esa esperanza de las promesas de Dios lo que le sostuvieron. Y esa es la invitación, una de las invitaciones del texto en esta tarde también a nosotros. Debemos creer aun y cuando no veamos. Todos necesitamos ver. Yo soy el primero que lo sé de mí mismo y es parte de nuestra vida. Pero ese es el caminar cristiano, el ser capaces de dar pasos aun cuando no vemos. Nosotros vivimos en esperanza. Nosotros vivimos en la confianza de las promesas de Dios. La vida de ninguno de nosotros es perfecta ni ideal. Todos tenemos enfermedades en nosotros o en nuestro entorno, problemas de trabajo, problemas de relaciones. El momento social no es que sea para tirar cohetes. La vida no es fácil para nadie en formas y maneras distintas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos tornamos incrédulos? ¿Dejamos de confiar en Dios? ¿O decimos, aún y a pesar, Señor, del momento en que estamos viviendo, nosotros te creemos, creemos tus promesas y confiamos en la esperanza futura que tú nos has dado? Ese es el llamamiento del creyente. Que a todos nos gustaría que el Señor hubiera dicho, mira, esto te va a pasar día 1, día tal, y todo va sucediendo, y todo controlado, y todo tangible, y todo se realiza de una manera sistemática, ordenada. Esa no es la vida cristiana. Seguramente tú y yo la hubiéramos hecho mejor que el Señor. Claro, nosotros siempre somos más listos, ¿verdad? Pero la realidad es la que es. Y el Señor, en medio de nuestra vida, confusa, difícil, a veces desbordados, nos invita a seguir confiando en Él. Y seguimos caminando sabiendo que sus promesas quizás aún no se han cumplido, pero el Señor es fiel y cumplirá. Y que su esperanza no es una esperanza falsa o incierta, sino que caminamos hacia la seguridad de lo que Dios ha prometido para los que en Él confían. Por eso debemos vivir por fe y no por vista, aunque sea bueno y saludable que podamos ver. Y también a veces vemos, ¿verdad? No es todo ceguera ni todo es incertidumbre, pero lo cierto es que no es esta vida la plenitud de lo que tiene que llegar. Pero debemos seguir caminando, confiando en el Señor. Dios en cada momento, en cada circunstancia, está cerca de nosotros. Te puedo sentir, te puedo notar. Y esa es la confianza que nos tiene que sostener. Así es como debemos nosotros vivir nuestra fe en Cristo, que es lo que en estos momentos a los discípulos les faltó. Ellos querían ver a Jesús, querían como Tomás, Señor, yo te quiero tocar. La mano en el costado, las llagas, que yo vea, Eso no es fe. Esos son datos, hechos, circunstancias controladas, ¿verdad?, del ser humano. La fe es caminar conforme a las promesas de Dios, que cumple y no nos deja por mentirosos. Desgraciadamente, el grupo reunido de los apóstoles siguió queriendo ver y no fue capaz de creer sin ver. Y ya finalmente, después de que el Señor Jesús en 2 ocasiones ha mandado el mensaje de decir, oye, que está vivo, que lo hemos visto, finalmente dice el texto que el Señor Jesús aparece delante de ellos, a los 11.
Dice el versículo 14, Jesús se apareció a ellos mientras estaban sentados a la mesa. ¿Qué recuerda la frase de estar sentados a la mesa? La Santa Cena, ¿verdad? Inevitablemente tiene un eco, no es una frase casual, porque si fuera casual a mí me daría igual que hubieran estado sentados a la mesa como tomando el sol en la terraza. Quiero decir, eso no tiene mayor relevancia, pero que el texto te diga estaban sentados a la mesa, nos está hablando de que de alguna forma ellos eran conscientes de su vocación, de su llamamiento, eran los apóstoles del Señor. Ellos se sentían creyentes, pero eran incapaces de creer que el Señor había resucitado. Y eso puede parecer una idea chocante, pero a veces, y aquí empiezo haciendo la autocrítica, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo mismo, pastor, creyente bueno, más años ya casi los que tengo, y a veces todavía hay esa disfunción entre lo que digo ser y lo que vivo? A estos 11 apóstoles que habían estado con Jesús desde el principio, que le habían escuchado enseñar, predicar el mensaje del reino, que le habían visto hacer milagros, señales poderosas, que habían escuchado no solamente que habría de morir en la cruz, sino que habría de resucitar, estos seguían obstinados en no creer a pesar de que seguían teniendo una apariencia religiosa. Estaban alrededor de la mesa. Qué triste sería, ¿verdad?, que nosotros mantuviéramos la apariencia de cristianos, pero no la convicción de fe que tenemos que tener los cristianos. Qué penoso sería que fuésemos cristianos solamente de formas, pero que no hubiera fondo en nosotros. Aquí, y no vamos a ser más duros con ellos de lo que debamos ser, ¿verdad?, con nosotros mismos, pero ellos están cada vez acercándose más a gente religiosa con conocimiento de un Jesús, pero por el cual, que les había prometido que había de resucitar, que cuando les dicen que ha resucitado, no solamente no creen a los que se lo dicen, sino que ni se mueven. Están sentados a la mesa. A nadie se le ocurrió decir, voy a ir y ver qué es lo que está pasando. A veces se pierde, ¿verdad?, la esencia de lo importante. Y eso es algo que el texto nos invita a que no pase en nosotros, ¿verdad? Que no caigamos en, finalmente, una especie o una suerte de cristianismo formal que sabe cuándo reunirse, que sabe lo que hacer, que sabe la rutina, la liturgia, ¿verdad? Pero que careciera, ¿verdad?, de la convicción de que cuando el Señor dice, cumple, de que cuando el Señor promete, eso sucede, y que si Él dijo que habría de resucitar, tenían que habérselo creído. Como nosotros tenemos infinitas promesas del Señor, que como son promesas aún no se han cumplido, pero tenemos que creérnosla. Tenemos que vivir en la confianza de que el Señor es fiel. Tenemos que vivir como Moisés. Si lo tengo que dejar todo, lo dejo, pero vivo como si estuviera viendo al invisible. Esa es la fe que cree. No la que toca, sino la que confía. Y eso es lo que el texto nos está invitando a hacer. Fijaros qué cosa tan... En el fondo es triste, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús finalmente, ya estos son los que quedaban, los 11, cuando está ante ellos, que están sentados a la mesa, dice, es tiempo de fiesta, de celebración, ¿verdad? El Señor ha resucitado, está aquí con nosotros, dice el versículo 14, que les reprochó, les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Imaginaros, ¿verdad? Yo no sé, el problema de aquel tiempo es que las mesas no eran mesas de estas, eran mesas muy bajitas, la gente estaba tumbada, medio recostada, pero si la mesa hubiera tenido sus 4 patas, yo hubiera sido de los que me meto debajo y tierra trágame. Que el Señor Jesús resucitado venga, después de haber estado todo ese tiempo con Él, y te tenga que tirar de las orejas y decir que es que tienes el corazón muy duro, Fernando, que es que eres un incrédulo, que lo he confirmado, que lo había anunciado,
y tú no te lo crees. Qué triste, ¿verdad?, que esas situaciones sucedan. Pero bueno, el mensaje no pretende llevarnos al pesimismo, sino a describir. El texto es así, el texto tiene esta dureza, ¿verdad?, de hacer evidente la incredulidad de estos primeros cristianos, que a veces puede tener eco en nosotros, pero el objetivo no es hacernos sentir unos miserables. Si cayésemos en ese error, pues lo que busca es provocar una reacción, ¿verdad? Que recordemos que no andamos por vista, sino por fe, que confiamos en las promesas del Señor. Aunque el tiempo ahora no sea el mejor, aunque ahora el tiempo sea difícil, la mano del Señor no se ha acortado para hacer misericordia, no se ha olvidado de nosotros. No es este tiempo peor que el tiempo pasado en cuanto a la bondad del Señor para los que le aman. Y eso lo tenemos que creer y en esa confianza tenemos que vivir. Y ya vendrá en el tiempo del Señor el cumplimiento. Ya vendrá el momento en el que podamos verle cara a cara, ¿verdad?, y ver todas sus promesas hechas ciertas entre nosotros. Pero mientras tenemos que vivir en fe. Y como el Señor siempre es práctico, generoso, ¿verdad?, después de haberles dicho, les ofrece la solución. ¿Qué solución le hubiéramos dado nosotros a estos? Yo los hubiera puesto de cara a la pared, no sé. Les ha reprochado incredulidad, ¿verdad? Y les ha dicho, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero, curiosamente, el Señor no buscaba cebarse, dañarles, ¿verdad? Decir, qué malos sois, qué poco... No, ya les ha dicho, ya les ha zarandeado, ¿verdad? Ya les ha quitado ese estupor, esa situación que tenían mental, y ahora les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Sabéis lo que cura la incredulidad? El servicio. Servir al Señor es uno de los mejores antídotos para que no estemos sentados a la mesa lamentándonos, pensando en nuestras propias miserias. El servicio al Señor trae aliento al corazón. El servicio al Señor trae propósito a nuestras vidas. El servicio al Señor nos pone en sintonía con lo que Él ya está haciendo aquí en la tierra. Y una vez que les ha hecho ver y les ha dicho, a ver, ¿cómo podéis ser tan incrédulos? El Señor no les abandona, no les desecha, como no lo hace con nosotros en nuestros días malos. Qué terrible sería, ¿verdad? Que cuando tenemos días malos, el Señor nos dijera, Fernando, es que no te aguanto. Sería horroroso pensar eso. No, el Señor corrige, reconduce y los recupera otra vez para su propósito bueno. Y les da esa encomienda de ir, de predicar, de bautizar. Y creo que eso también es un mensaje positivo para nosotros. La presencia de Dios se hace patente en nuestras vidas, insisto, cuando le servimos. Cuando compartimos amor y vemos el amor de Dios tocando vidas, transformando situaciones y necesidades, eso no solamente bendice a los que reciben ese amor y esa misericordia de Dios, sino que también a nosotros nos confirma que el Dios en el que creemos es un Dios real y es un Dios de poder. Que cuando Dios hace misericordia en las vidas de terceros por medio de nosotros, el Señor también está fortaleciéndonos en la fe, porque esa fe actúa a través de nosotros y deja impronta en nuestras vidas. Servir al Señor es una forma de crecer en la fe. Y el Señor Jesús no les tiene que decir más. He resucitado, aquí estoy, no hay más que discutir. Pongámonos manos a la obra y compartamos el amor, la gracia, la misericordia con aquellos que lo necesitan. Y creo que eso también es muy relevante para nosotros. Seguro que todos decimos ahora amén, creemos que el Señor ha resucitado. Me gustaría pensar que todos los presentes podemos decir amén a eso, ¿verdad? El Señor ha resucitado y es el Señor de mi vida. Pero eso también requiere de nosotros que la historia la llevemos hasta el final. Y el final de esta historia, de este relato, no de la historia en su conjunto, ¿verdad?, es que el Señor encomienda a los que creen que Él ha resucitado, porque le hemos visto, pero también porque le hemos creído, ¿verdad?, los encomienda a llevar el mensaje de vida a aquellos que lo necesitan. Y creo que todos estaremos de acuerdo,
que nuestro mundo necesita la vida que Cristo trae. Que la realidad nueva, la sociedad nueva que todos anhelamos para nuestro mundo, la mejor posible es la que Cristo puede traer. Y por eso es la invitación a predicar el Evangelio. Por eso cuando decimos que queremos ver esta iglesia llena, no es para decir, uy, ¿cuántos somos? Que está bien, sino porque estaremos sumando personas al reinado de Dios, a personas que vivan bajo su gracia. Estaremos construyendo, porque eso es a lo que debemos dedicarnos, construyendo una comunidad en la que la justicia sea nuestra seña de identidad, en el que seamos una comunidad inclusiva, en la que los diversos y los diferentes quepamos en ella y seamos aceptados, donde seamos capaces de perdonar las faltas de todos, porque todos las tenemos, y seamos capaces de ir juntos hacia una nueva forma de vivir, de relacionarnos, de amarnos. Ese es el ir y predicar el Evangelio. No es hacer adeptos religiosos, aunque no tengamos que avergonzarnos de ser gente religiosa. Pero no es llenar listas religiosas nuestro propósito, sino que el reino de Dios transforme nuestro mundo y sea capaz de hacer comunidades de gente de bien, de gente que ama al Señor, de gente que se esfuerza por proclamarle y que en su día a día es capaz de creer sin ver. Hermanos, es nuestro reto. Bienaventurados, le dice el Señor a Tomás, los que no vieron y creyeron. Nosotros, además, tenemos una ventaja. Yo creo que todos hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas de muchas formas, ¿verdad? Ninguno estamos en la nada. Todos hemos visto el poder de Dios obrando en distintos momentos de nuestra vida. Hemos visto más que suficiente para seguir caminando en confianza, en esperanza, en fe. Pues que esa sea la realidad en cada uno de nosotros y que el Señor bendiga nuestras vidas, el Señor que vive, el Señor que está con nosotros, que va abriendo camino delante de nosotros y que espera que confiemos en Él, en el día bueno y en el día malo. Pero Él es nuestro Dios y en Él hemos creído. Que Él nos bendiga.